Hola, ¿cómo ¿Ya? están? Hola, Hola, hola. Sí, bien, ¿y Hola. Bien. ustedes? bien, estamos partiendo un nuevo episodio del podcast del Maison para el Mundo, pero uno muy especial porque es uno dedicado al medio ambiente. ¿Cómo está ahí Patricio, Pedro y Carlitos? ¿Cómo Súper están? bien. Súper bien aquí. Después de la ganada que se tuvo en el apogeo. Ahora con las ganas de saber qué sucede después con el demás calendario de elecciones, ya que esto solamente abre una caja de Pandora que qué cosas interesantes nos trae por delante. Claro, de todas maneras ha sido una semana bien movida, bien expectante. Sí, sí, una semana bastante movida, una semana bastante agotadora por lo demás después de las elecciones. Eh, pero bien, ya terminando al fin, preparándonos para el próximo nuevo proceso, que es el proceso constituyente de abril. Esto no se acaba acá, continúa ya pronto. Claro, yo creo que la gente tiene mucha esperanza en lo que está pasando y están todos bien atentos. Me incluyo. Sí, eso es fundamental, que haya interés en los procesos y que no pasen piola, como lo fue finalmente la participación en el plebiscito que a varios y a varias sorprendió. Oigan, estamos partiendo de lleno nuestro podcast de medio ambiente. Hoy día vamos a estar revisando qué es el medio ambiente, qué es el consumo verde que a veces hemos escuchado por ahí, y también otras áreas también que podemos incluir en el medio ambiente, como lo es el cambio climático. Muy importante conocer cómo este afecta a nuestro día a día y también cómo se relaciona con nuestro modelo de desarrollo económico, social, político, cultural y la forma en que vivimos. Y vamos a cerrar revisando un poco las experiencias a nivel internacional. Pato, ¿qué nos puedes contar Mm, del Mira, medio la verdad, ambiente? Ay, la verdad, vamos a encender la cámara. Mira, es súper interesante este tema, este concepto también a la vez, porque nos muestra cómo hemos evolucionado a lo largo de, del trayecto, cómo nos hemos relacionado con el medio ambiente en sí. Y es súper importante también porque hemos visto, estamos ante una emergencia climática, estamos ante eventualidades, desastres ambientales, donde muchas veces se ha visto el medio ambiente como algo externo a nosotros y nosotras. Algo externo que es un recurso, muchas veces se cuantifica como un recurso más para la producción, pero que en el último tiempo, dado justamente a la crisis que hay, entre la amenaza de, de finiquitar nuestro ritmo de vida, se ha tenido que obligatoriamente a pisar los pies en la realidad y descubrir que en verdad el medio ambiente no está fuera de nosotros, está con nosotros, es parte de nosotros. Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, voy a decir algo como un ejemplo súper importante que grafica esto. Eh, por ejemplo, en los 90 se veía que lo que pasaba, los eventos naturales que pasaban, las crisis climáticas, los terremotos, los tsunamis, eran simples eh, episodios, episodios que pasaban fuera, que interrumpían la normalidad de la población, pero que con el pasar del tiempo, esos episodios ya no se ven que son externos, se ven que eh, ese es un riesgo que las personas construyan socialmente, al cómo relacionarse justamente las configuraciones territoriales de vivienda, de trabajo, etcétera, y se empieza a dar cuenta que eh, los seres humanos intervenimos en este ambiente y lo modificamos. Y con esa modificación también significa que estos eventos no son externos, los terremotos, los tsunamis, sino es cómo está preparado el ser humano para poder enfrentar esa acción. Y eso es un cambio súper radical respecto a cómo se ve, porque ya nos empezamos a cuantificar la naturaleza como algo que está fuera de nosotros. Y algo muy importante que se está empezando a una discusión es, por ejemplo, qué pasa con los recursos naturales. Los recursos naturales vistos como recursos infinitos, recursos que se renuevan, por ejemplo, se ve que a la larga no es así por la sobreproducción.
Entonces, es muy interesante cómo, sobre todo en Latinoamérica, esto lo estoy mirando mucho desde Latinoamérica, se ha visto, por ejemplo, cómo empezaron a hablar ya no de recursos naturales, sino de bienes comunes, que significa que somos parte de estos bienes comunes, podemos acceder a esos bienes comunes, pero son finitos, están a disposición o están con nosotros en relación a cómo nosotros nos relacionamos con ellos, etcétera. Entonces, es bastante interesante los paradigmas nuevos y bastante acotado y también atingente a lo que nos está pasando hoy en día, porque es súper interesante también cómo se ha dado en otros países, por ejemplo en Ecuador, en Bolivia, respecto a cómo ha sido la naturaleza vista, entendía como que tiene derechos constitucionales. Entonces, esa es una, frente a la coyuntura, es bueno cruzarla, y es súper interesante dar este debate en este contexto. Sí, bueno, dentro de lo que plantea el Pato, como de la coyuntura en cuanto a lo que es el medio ambiente, cómo nos vamos en realidad como relacionando con él. El sistema de consumo, el sistema de mercado que existe en el mundo, también obviamente, como plantea Marx, de hecho va formando cómo nosotros nos vamos relacionando, va formando la forma de ser del ser humano, como en las lógicas de las relaciones de producción. Dentro de esa misma lógica que uno se va desarrollando e interactuando con el medio ambiente, entendiendo el medio ambiente como todo, o sea, la ciudad, la naturaleza como tal, como algo que no es separado. Pasa esta lógica también del consumo verde. El sistema de consumo, el sistema capitalista que existe actualmente o que impera en muchas partes del mundo, eh, obviamente tiene la gracia de irse adaptando a las nuevas tendencias. Y hoy frente a eso, y frente incluso como a la moda de lo verde y de lo amigable con el medio ambiente, el mercado obviamente se adapta a las necesidades que el mercado va abriendo. Y ahí obviamente nos encontramos con estas producciones que si bien nacen un poco desde las buenas intenciones y también aprovechando las oportunidades que da el mercado y de la demanda que existe, no necesariamente muchas veces llegan como al fin que buscan cumplir, que es ser amigables con el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, bueno, quizás la más burda, esta lógica de los huevos, como de los huevos de gallinas libres, de gallinas, eh, ¿cómo le llaman? Gallinas felices. Eh, bueno, Sí, todas estas cosas caen en esa misma lógica. O sea, obviamente contaminan mucho menos que el mercado de huevos tradicional en cuanto a su producción, porque no es una producción en masa, se cuida o se busca cuidar el medio ambiente y reutilizar los recursos, pero es una demanda que obviamente ya está cubierta a tal punto que el huevo de gallina feliz en realidad viene a abrir un mercado nuevo y a sumar su pequeña contaminación a la contaminación ya producida. Entonces son intenciones que nacen en realidad para suplir la necesidad del mercado y no para suplir un sistema de producción que es un poco depredador del propio ambiente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta ya de moda, y que de hecho hay comerciales, del tema de cepillos de dientes de bambú o cubiertos de bambú, donde de por sí el bambú tiene un aspecto positivo, pero al generar un mercado y al generar una demanda, obviamente se crean plantaciones de bambú que reemplazan otras plantaciones de árboles nativos. Entonces, dentro de esa misma lógica se van produciendo elementos que en realidad no contribuyen ya como al fin que es el cuidado del medio ambiente, sino que se crea un mercado con el fin de vender una etiqueta verde, una etiqueta amigable. Entonces, dentro de esta lógica del sistema de producción, nos encontramos nuevamente con la contradicción que creo que viene más adelante de un sistema de desarrollo sostenible o sustentable, que muchas veces que nos basamos en esta lógica de sostener un modelo de producción con el fin de alargar más tiempo los recursos sin cambiar mucho el sistema, y seguimos en un sistema de consumo rápido y que en realidad depreda mucho, pero con quizás tecnologías más eficientes y no necesariamente un sistema realmente verde que venga a repensar
las relaciones de producción de un sistema económico y de un sistema propio de social, de relaciones sociales. Entonces, al fin y al cabo, se produce un mercado con una etiqueta que no necesariamente cumple las funciones que dice cumplir. Entonces, el consumo verde es una mirada mucho más crítica, ¿no? Es un poco de esto de caer en el buenismo y de que encontrar que esto es todo bien y todos felices, sino que hay un trasfondo también económico que da y que abre las puertas para que ciertas cosas sean verdes y ciertas cosas no, porque podemos hablar, bueno, en este caso de la producción de cepillo de dientes, de cubiertos y de asuntos en relación al mercado verde, pero no son necesariamente las industrias que más contaminan, porque hay otra industria que, teniendo la tecnología, para ser mucho más amigables medioambientalmente, no lo hacen por una relación de costos-beneficios. Oye, yo para sumarme a la conversación, eh, agregaría que es importante considerar lo que tiene que ver con los recursos naturales, pero desde una óptica más relacionada con el desarrollo de Chile, viéndolo acá en la sociedad chilena, que tiene un contexto, yo diría, extrapolable a muchos países. ¿Por qué digo esto? Porque Chile tiene recursos naturales y recursos no naturales, o sea, hay recursos renovables y no renovables. No sé si toda la gente que nos está escuchando, que nos ve, sabe al respecto el listado, por así decirlo, de todos estos recursos. Tenemos los recursos renovables típicos como el mar, los recursos también forestales, de la tierra, y también los recursos no renovables relacionados con los minerales metálicos, los no metálicos, también lo que son los hidrocarburos. Y estos recursos renovables y estos recursos naturales muchas veces se les ha encasillado en una idea bien atingente a lo que nos ha pasado como chilenos y en esta discusión del medio ambiente que se ha dado en los últimos años, mucho más todavía, que es la maldición del recurso, que el tener un recurso renovable, o sea, el tener recursos naturales como país, no es solamente positivo porque podáis sacar mucho rédito de eso, sino porque también te genera una serie de problemas y un clima político, legal, bien complejo por el mismo uso y explotación de estos recursos. Entonces, este elemento de la maldición del recurso, creo que en Chile se está viendo un poco, la gente está hablando de esto, y también para hablar de este tema con una altura de miras, también es importante considerar lo que se llama la regla de Hardwick, que tiene que ver con la renta que se tiene sobre, por así decirlo, como el impuesto que se le da al uso de los recursos naturales. Por ejemplo, Chile tiene tasas muy bajas de royalty minero y en comparación con otros países como Bolivia, que le subió mucho los impuestos a la explotación de empresas sobre recursos naturales, se sigue dando la inversión. Entonces, en Chile, con el argumento de que estamos bien dando buenas condiciones a la inversión extranjera, no se quiere subir el royalty del 5 al 20 o al 30. Entonces, con esas dos cosas, con la regla de Hardwick y con la maldición del recurso, como se le denomina, o la maldición holandesa creo que también se le llama, es que tenemos que interiorizarnos un poco más en cómo se están usando los recursos naturales, porque esta es una discusión que la vamos a tener eternamente, que mañana con una nueva constitución también, en la discusión de cómo se hace las mismas políticas para los recursos, el medio ambiente, vamos a seguir hablando de esto y no es un tema que se vaya a agotar nunca, porque siempre vamos a necesitar estos recursos y los vamos a estar usando para sobrevivir. Y tenemos que cuidar el balance para que también protejamos la biodiversidad existente en Chile. Esto también lo relaciono con otra cosa que es bien importante, que tiene que ver el porqué de esta discusión. ¿Por qué estamos hablando hoy día de los peligros de la biodiversidad y por qué también estamos hablando del medio ambiente desde una perspectiva proteccionista o conservacionista, como también se le suele llamar?
Y es porque en el contexto del cambio climático, del proceso de cambio climático bueno, y también todo lo que tiene que ver con las externalidades y las consecuencias sobre nuestro modo de vida, es que se va transformando el entorno. Ya lo decía recién el Pedro, respecto a los negocios verdes, a la industria verde, y creo que también debiésemos plantearnos esto. Le hago un llamado también a toda la gente que nos escucha, para que piensen en los recursos naturales, pero y más allá, relacionados con el cambio climático, pero desde una perspectiva también del trabajo. Así que los invito también a que podamos abrir esta discusión, preguntarles qué opinan al respecto sobre lo que está pasando, sobre las consecuencias que trae todo este fenómeno climático en el mismo mundo laboral. Hay muchos países que se han reconvertido, que están haciendo muchas acciones políticas, económicas, muchas empresas que también lo están haciendo para poder afrontar este contexto, porque no da lo mismo realizar actividades relacionadas con la pesca, con la ganadería, con la agricultura, cuando hay mucha agua, como era la realidad de Chile hace un par de décadas, a cuando ya no tienes agua y tienes que moverla desde la zona sur del país al norte, a la región de Coquimbo, por ejemplo, donde se desarrolla la agricultura. Hay mucha biodiversidad marítima que desaparece también con un cambio en las temperaturas del agua. También así mismo ocurre esto en otros ámbitos que tienen que ver con el uso del agua también para procesos de minería, para procesos también del el riego de los bosques, que por lo general se riegan con agua de lluvia. Pero ¿qué pasa cuando suben las temperaturas y cambia el medio ambiente, el entorno, y ya no está lloviendo en esas zonas, como puede ser en la Araucanía? No sé si muchos han escuchado que, por ejemplo, gran parte de la agricultura que hoy día se desarrolla en la zona, en la región de O'Higgins, se va a tener que transportar a la región de los lagos de aquí a 10 años. Entonces esas cosas igual nos tienen que venir a... Este tema del cambio climático nos viene también a interpelar, a hacernos un llamado a la reflexión para ver cómo podemos hacer frente a esto en el futuro. Oye, aprovechaste de introducir el tema que íbamos a tocar a continuación, que es exactamente el cambio climático, porque es un concepto, una frase que hemos estado escuchando en distintos discursos. También famosa se ha vuelto la activista sueca Greta Thunberg, perdón mi inglés, que también ha estado protestando por el calentamiento global, pero específicamente vamos a revisar lo que es el cambio climático, que este se produce cuando a largo plazo cambia el clima de una región o más bien del planeta. Y eso es lo que se ha podido ver los últimos años, en que ha aumentado alrededor de 0,8 grados centígrados el clima, la temperatura de la Tierra principalmente. Bueno, y ahí hay distintos elementos que son evidencia hoy día del cambio climático, como los glaciares que están retrocediendo debido al derretimiento, el deshielo que se ha estado conociendo, como mencionaba recién, el aumento de los grados de la misma Tierra, y así un montón de otros elementos que tienen que ver con toda la discusión, em, con toda la discusión del cambio climático. ¿Qué nos podrían comentar ustedes, chiquillos y chiquillas, de este tema que está muy fuertemente relacionado con lo que estábamos conversando y con lo que planteaba anteriormente Carlitos sobre el medio ambiente y cómo este se relaciona con nuestro día a día? Yo recién comenté algo al respecto, en todo caso. Yo estaba hablando, bueno, y para aportar algo distinto en torno al trabajo y el medio ambiente, que existe una relación, sí, existe una relación. Cuando cambian las condiciones climáticas se tienen que readaptar los modelos laborales, los modelos empresariales también. Y además de eso hay que ver cómo es la relación, que también lo describía recién un poco. En algunos lugares se puede aprovechar más, en otros menos, y las implicancias que tienen son la innovación, principalmente.
no voy a hablar de que hay desempleo y todo eso, sino que nos llama a innovar, nos llama a ejecutar políticas distintas que se adapten a este contexto. Bueno, como a lo que ya venía diciendo Carlito, y un poco igual lo que toqué un poco más arriba en el tema anterior, el rollo de los modelos de desarrollo. O sea, principalmente América Latina. América Latina siempre ha transitado por modelos de desarrollo que han sido impuestos. Ya tuvimos, por ejemplo, los mercantilismos del siglo XIX, luego tuvimos los desarrollos económicos de desarrollistas de la primera mitad del siglo XX, y así sucesivamente. Y hoy en día estamos en un sistema de desarrollo totalmente neoliberal, en un sistema de desarrollo donde claramente, si es necesario mover un glaciar, como lo que pasó en Chile, se intentó hacer, por suerte no se hizo con Pascua Lama. Si era necesario mover un glaciar para sacar oro, lo iban a hacer y había un plan para ello. En el norte hay un plan, por ejemplo, para mover fauna nativa a otro sector para poder comenzar una producción minera. Y obviamente tenemos que replantearnos los modelos de desarrollo. eh, y un desarrollo sostenible, y está esta discusión de sostener un modelo que sea relativamente amigable, que sea un modelo donde en realidad hagamos durar los recursos naturales y en vez de hacerlo, de producir 10 años y sobreexplotar un mineral o una forma de producir y hacer cagar el medio ambiente en 10 años, hagámoslo en 30, po, y ahí vamos sustentando un modelo, sosteniendo un modelo, perdón, donde lo único que se hace es mirar un poco más a futuro y tratar de aminorar y controlar los daños. Eso con el desarrollo sostenible en sí. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es repensar un modelo que sea sustentable, que sea un modelo donde se repiense esta lógica de incentivar el reciclaje, porque por ejemplo en el caso de Chile no es un modelo donde hay una se incentiva desde el gobierno a reciclar. Hay modelos o hay incentivos a utilizar productos verdes, pero en realidad, ¿de qué nos sirve utilizar, por ejemplo, esta propaganda que hay de cepillos de diente hecho con bambú? Si al fin y al cabo no separamos basura, no, cosas básicas que se pueden implementar como política de Estado. Y no hay una transformación en el mismo sistema de desarrollo del país. Seguimos siendo un país donde la minería básicamente es el motor de nuestra economía, y lo que incluso que sea en un modelo sustentable, en un modelo de desarrollo mucho más amigable, no implica un cambio radical en cuanto a nuestro motor principal, sino que en la utilización de la tecnología para evitar los daños del medio ambiente a ese nivel. Eh, y así el desarrollo sea sustentable realmente, porque eso es lo que implica. O sea, bueno, Chile tiene el drama de no incentivar el desarrollo científico, por tanto compra todo e instala todo lo que otros países ya aprobaron bajo otras condiciones sociales. Y al fin y al cabo terminamos con un modelo de desarrollo que básicamente es exportado igual que la tecnología que traemos. Entonces necesitamos una forma nueva de pensarnos, que es lo que plantea la sustentabilidad, que incluso implica la justicia social. Si hablemos de cambio climático, hablar de cambio climático también es hablar de desigualdades sociales. Por ejemplo, el cambio climático en cuanto a efectos mundiales afecta más a Bolivia que a Chile, porque claramente Chile tiene más recursos económicos y un mejor postura en los mercados mundiales que Bolivia, a pesar de que Chile tiene una costa gigante y los problemas principales van asociados al aumento del nivel del mar. No obstante que Bolivia no tiene ni mar, y se ve mucho más afectado con los cambios climáticos producto de no tener un aparataje estatal y económico suficiente para aminorar todo lo que implica todas estas cosas. Entonces, es un tema de desigualdad, y el modelo que nos ofrece eso, que no es necesariamente un modelo como, por ejemplo, plantear los postulados y empezar a implementarlo, no, es un modelo que implica pensarse, un modelo que implica investigación, es un modelo que implica un plan de desarrollo donde podamos en realidad crear
una forma bastante más compleja y completa de pensar el medio ambiente, donde el medio ambiente no sea solamente comprar o incentivar, por ejemplo, el no uso de las bolsas plásticas, que ahora están prohibidas en el caso de... Entonces, implica en realidad un cambio en la forma de actuar socialmente, una forma de desarrollarnos socialmente, de relacionarnos socialmente. eh, entonces implica un cambio más allá solamente de lo productivo, sino que también un cambio en las propias relaciones personales. Y en ese contexto es lo que debe plantearse quizás los modelos económicos actualmente, en el sentido de la sustentabilidad, más que de sostener un modelo de desarrollo y hacerlo durar más años. Oye, ese punto, sostener un modelo de desarrollo y que dure más años. Me quedo con eso porque voy a prender la cámara. Sí, Porque justamente hoy en día en el ahí sí. contexto que estamos, justamente en el contexto que estamos viviendo ha habido una crisis financiera, una crisis humana, una crisis de salud, por justamente una pandemia que todavía se está buscando la responsabilidad, si fue un murciélago, si fue qué bicho fue, pero todos convergen en que fue un cruce de contaminación, una contaminación cruzada entre un animal a un humano. Y esto hay que ser bien enfático. A lo largo de los años, cada vez nosotros y nosotras, no voy a decir nosotros y nosotras, voy a decir ellos. Nosotros. Eh, ellos, hombres blancos o orientales en este caso, han justamente han tenido un plan de desarrollo en el cual la deforestación, la urbanización, el uso de suelo para la ganadería y agricultura de manera indiscriminada en cualquier lugar con tal de generar excedentes. Esto tiene consecuencias al momento de empezar a invadir territorios que converge una cantidad inmensa de fauna, de flora, de una diversidad bien compleja, sistemas ecológicos que son inmutables en el tiempo, perdurables, que están ahí. Antes se ocupaba la palabra vírgenes, pero no se me puede ocurrir otra palabra. Lugares que no han sido intervenidos por la producción humana. Acá fue una de las consecuencias es justamente esa. Y en qué momento se empieza a visibilizar la preocupación? Recientemente salió un informe de la ONU respecto al peligro que tiene justamente la invasión a hábitats con biodiversidad que pueden como afectar al ser humano. Y hay un dato súper brígido, son miles la cantidad de nuevas pandemias que se pueden generar, 850.000 virus desconocidos, aves, mamíferos, que podrían dar un salto a lo humano. Estamos hablando cuantificadamente 850.000 nuevos quizás coronavirus o otros tipos de virus mucho más o menos impactantes que el que tenemos ahora. Pero esto es preocupante, porque como bien se dijo en la intervención pasada respecto a ver la naturaleza como una relación que está en conjunto con la actividad humana, estamos hablando que esto no es un riesgo eventual, no es, voy a decirlo con la caricatura más aberrante, no es un castigo divino, no es algo que viene de arriba y que se nos afecta a nosotros, es algo que viene que nosotros podemos controlar, intervenir. ¿Y por qué en un principio dije ellos? Porque es la producción, o sea, son los que mantienen los medios de producción, los medios de degradación humana y ambiental, en que al final nosotros pagamos las consecuencias. La verdad es bastante preocupante, por ejemplo, que en estos momentos son 850.000 virus los que podamos estar expuestos
y que está en dos situaciones. Una es justamente el uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas, de forestación, y un segundo es el tráfico de animales exóticos. El tráfico el comercio de fauna, por ejemplo. Esos dos tipos de economía son las que en este momento están en la mira por poner en riesgo la salud humana. Y esto es súper importante ponerlo en ese enfoque, porque eso no solamente está pasando en Oriente, no es algo que puede pasar solo en Oriente, es algo que hay ciertas cantidades en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, donde están justamente exponencialmente en peligro para poder sobrepasar esta contaminación, este cruce de contaminación. Entonces, ¿podemos seguir con el mismo ritmo de vida que hemos tenido? ¿Con el ritmo acelerado de deforestación, de degradación ambiental? Son esas cosas las que nos tenemos que resolver en esta nueva economía. Y ojo, podríamos acusar a Estados Unidos, a los grandes imperios. China también está metido ahí en la deforestación, aunque han tenido planes estatales súper interesantes a observar respecto a enfrentar este tipo de contaminación. Pero aquí hay más culpables geopolíticos que esa culpa individualizada que muchas veces nos quieren imponer. Acá hay decisiones de peso que se toman de manera supraestatal. Acuerdos de regiones, acuerdos entre países, acuerdos de regiones, que para poder mitigar esta situación. Sí, fundamental eso porque no se puede hablar, creo yo, de medio ambiente, cambio climático, qué acciones ha estado tomando, por ejemplo, Chile en términos legislativos, cómo se ha estado avanzando también en implementar el reciclaje. Si es que no miramos a nuestros vecinos y vecinas, si es que no miramos qué está pasando en los otros países, cómo va avanzando o cómo también van retrocediendo en distintas medidas que busquen mejorar esta convivencia de desarrollo medianamente a urbano en algunos lados en Latinoamérica, con miras de ser un país desarrollado, pero que va depredando también nuestro medio ambiente. El año pasado fue bien conocido, por lo menos bien promocionado en Chile, la COP25 que se iba a desarrollar acá y la cual se cambió por las protestas sociales que se dieron desde octubre y donde fue bien comentado un acuerdo que fue como mencionado como de los más ambiciosos, pero que no tuvo tanto respaldo, que fue el acuerdo de reducir las emisiones de carbono, es decir, aumentar las restricciones que pudiesen tener los países. Pero el problema fue de que, por ejemplo, Estados Unidos, China e India no firmaron este acuerdo, no se comprometieron a tener mayores restricciones y son tres grandes capitales que mayor contaminación aportan a nivel global. Esta situación, como otras, es necesaria retomarlas en una conversación, en un análisis en conjunto con lo que está pasando en Chile, ya que no podemos entenderlo como ajeno a lo que está pasando en el resto de la región. ¿Qué les gustaría compartir? Hay hartos temas a nivel internacional, podemos ver lo que ha pasado con los incendios, los roles que tienen las comunidades, activistas, lo que ha pasado con el fenómeno de la Greta, o así otros dirigentes y dirigentes de Latinoamérica también que han tomado un rol importante por la defensa del medio ambiente. Yo quería acotar algo, ¿le doy? ¿Puedo? Sí, sí. Ya, quería mostrar algo igual que yo creo que más que personal, bueno, está bien, hay personalidades súper importantes en el tema ambiental, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, la Greta Thunberg, que han demostrado o han impulsado desde su posición igual bien protagónica en el mundo el tema medioambiental. Pero, por ejemplo, ocurren otros fenómenos colectivos igual que aquejan a las sociedades y a las distintas comunidades que existen en el mundo, como la escasez del agua, que yo creo que todos entendemos que es la escasez del agua, acá en Chile igual ocurre. Y a partir de ello es que me gustaría comentar una situación
demasiado importante, relevante, de peso, que nos debiese interpelar a cada persona que ocupe agua en el mundo, que yo creo que somos todos, porque existe toda una situación que ocurre en Asia y en África, donde existe esta categoría que se llama las mujeres del agua. Y esto es un fenómeno, voy a compartirles la pantalla para ver si lo pueden ver. Es un fenómeno demasiado fuerte a mi parecer, en el que muchas mujeres y niños se dedican a transportar agua. O sea, pasan más de media hora en el día caminando para mostrar, o sea, para poder llevar agua a sus lugares de vivienda. A ver, ahí se ve o no la foto. ¿La Sí se ven? ve. Ya, por ejemplo, eso es lo que pasa. Hay una mujer, un niño, que yo supongo que es su hijo, y están transportando agua. Entonces los niños en África subsahariana dejan de ir al colegio, por ejemplo, o las mujeres no trabajan, se restan de las labores también de la familia, del cuidado, entendiendo la realidad y el contexto del lugar, para transportar agua. Y esto ocurre todo el tiempo, todos los días del año, lleva ocurriendo décadas, y a partir de ello es que se produce todo un síntoma de retraso social en esta población afectada, me gustaría denominarlo así, y eso nos debiese también aportar harto elemento a este tema, entendiendo ya que el agua, que la consideramos un derecho, deja de ser un derecho, viene a ser ya vulnerado, por así decirlo. Y otra cosa igual importante, ahí saqué la foto, me gustaría también dar, informar y para que la gente en sus casas, que nos escucha, que nos ve, pueda quizá interpelarse también, reflexionar al respecto y tomar una mayor, entender de mejor forma la magnitud que tiene esto. Año 2017. Ya, la persona que está a cargo, el jefe mundial del agua, que se llama Sanjay Wijesekera, dijo que en una conferencia hablando del agua también, en la Semana Mundial del Agua, decía, imagínense simplemente que 200 millones de horas son 8,3 millones de días o más de 22.800 años. Y eso ocurre, ese es el tiempo que se demora la gente en transportar agua en un año, que principalmente son mujeres. Después también nos señala que esto aquí equivale, viéndolo desde otra forma, que sería como si una mujer comenzara con su cubo vacío en la edad de piedra y no llegara a su casa con el agua hasta 2016. Eso es lo que camina una mujer en su vida. Entonces, también nos menciona que pensemos en todo lo que ha avanzado el mundo en ese tiempo, de la edad de piedra al 2016, y todo lo que podrían haber hecho las mujeres en ese tiempo. Entonces, si queremos hablar de igualdad de género o garantizar igualdad de oportunidades también, queremos hablar también del medio ambiente, queremos hablar del derecho al trabajo, del desarrollo sostenible, tenemos que hablar de este problema que se invisibiliza. Me gustaría que igual pudiéramos hacer algo como país también, como Chile, como sociedad latinoamericana con esta situación, porque a mí lo encuentro súper grave, no puede seguir pasando. ¿Cuántas personas no están perdiendo todo su potencial futuro? ¿Cuántas personas no se han marchitado y han estado desde niñas hasta ancianas transportando agua? También agregar que qué pasa con toda la gente que sufre delincuencia, que sufre violaciones también en toda esta carretera de agua, porque esto es algo que ocurre en las ciudades y ocurre también en la zona rural, en las aldeas. Entonces igual deberíamos ponernos la mano en el corazón y pensar qué se puede hacer para cambiar esto. Yo sé que quizás aquí no podemos hacerlo nosotros en el podcast, claramente es un poco difícil ir a África y ayudar a la gente estructuralmente, pero sí no tenemos que invisibilizarlo y no tenemos que también guardarlo para nosotros mismos y nuestra conciencia, sino también socializar. Uf. Buenos datos, Duber,
parte de tomar conciencia respecto del uso del agua también. Bueno, yo quisiera intervenir respecto a otra conciencia, respecto a lo que tiene que ver con nuestros pulmones verdes, que en momentos toman retos geopolíticos, como lo que pasó, ustedes recordarán lo que pasó hace el año pasado, desde enero hasta septiembre, lo que tuvo que ver con los incendios en la selva amazónica. Sí. Estos incendios, la verdad, tuvieron una cobertura mediática, estuvieron en boga dentro de los medios, gracias a la presión internacional. Recordemos a ver el contexto histórico que está viviendo Brasil, o sea, estamos viviendo con un presidente que no cree en el cambio climático, un presidente que ha querido reducir los derechos indígenas, estos indígenas donde viven en el Amazonas, muchos. Hemos visto también como parte de los intereses mineros, ganaderos, forestales están presentes en el Amazonas. Y no hay mejor forma en un contexto de sequía, como estaba viviendo en ese contexto, em, de poder empezar a generar incendios intencionales. Y la verdad es que son más de 90.000 incendios forestales que se generaron en esa zona desde la primera semana de enero hasta la otra semana, hasta la primera semana de septiembre. O sea, estamos viendo incendios prolongados en el tiempo, de manera intencional, luego rebrotes que hubieron de incendio a causa de eso, que generó bastante un repudio internacional respecto al relajo que estaba sufriendo, que estaba ejerciendo el presidente de Brasil. Y porque justo también habían leyes que se habían flexibilizado respecto a la tala de árboles, etcétera. Por lo que cae la pregunta, ¿cuáles son los límites de la soberanía nacional cuando em, se abusa de, de un sector, de un pulmón que es de carácter mundial, como ustedes bien saben? Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, en la Asamblea de Naciones Unidas yo tengo la imagen súper presente cuando estos tipos, Bolsonaro lo estaban interpelando desde la Asamblea General, y el cual decía que todo era mentira de los medios, todas las mentiras de la prensa internacional y nacional en contra de su gestión, y digamos como la misma Francia tenía conflictos con Brasil. Y cómo no recordar que quería nuestro capitán, nuestro futuro, nuestra promesa en la COP25, quería lucirse en su momento ahí Sebastián Piñera como mediador. No sé en qué quedó eso como mediador, la verdad, pero vimos cómo fue la conciencia respecto a la protección a estos pulmones. Hay algo que se me olvidó decir en ese momento, que una de las medidas, cuando hablamos del extractivismo y pandemia, que una de las formas de poder mitigar esto es que justamente tener más conciencia sobre el uso de suelo, crear más lugares protegidos, zonas protegidas para la no intervención humana. Creo que eso también se pueda como extrapolar en lo que pasó en la Amazonía. La Amazonía debería tener un cuidado geopolítico en este momento, o sea, es uno de los pocos pulmones verdes que está quedando en el mundo, donde incluso se ha visto que tiene misma relación con el desierto Sahara entrega nutrientes al Amazonas, existe una tierra rica en, en oxígeno, aunque ojo, también ya aquí un biólogo marino me puede saltar, levantar la mano y decir, oye, pero en verdad son los vegetales marinos los que generan, ayudan a mover el oxígeno en la tierra, el tema de la alga, de los arrecifes y todo. Ok, pero estamos hablando acá también de un patrimonio también que colabora en eso. Entonces, creo que las medidas ya no pueden ser imposiblemente, no pueden ser solamente ajustadas al gobierno de turno, cuando estamos hablando de la preservación de los bosques. Y esto lo quisiera también llevar a un contexto criollo que pasó en lo que pasó el 2017, con los incendios que también hubieron en el sur. Incendios que fueron afectados, no bosque nativo fueron afectados pino, eucalipto y toda la degradación forestal que ha habido ahí por el monocultivo. Nosotros no estamos exentos a este problema. Estamos claramente, son escalas distintas,
pero estamos también en una discusión que también no es pertinente para nosotros. ¿Cuál es el uso de suelo que estamos ocupando en territorios donde en un momento había vegetación autóctona y terminan siendo, tienen a merced del capital financiero? Y un capital que en verdad no le entrega nada ni a los trabajadores ni a los pobladores autóctonos, con el uso del agua, con el uso de las mismas riquezas, excedentes que se generan y las consecuencias nefastas que tienen en su futuro. Que pues una de las cosas que producen, lo que hablamos anteriormente, pandemias. Sí, bueno, dentro de todas las cosas que habló el Pato, sí, bueno, había un biólogo marino le daría un infarto. Sí, o sea, pero ojo con lo que dice el Pato, sí, o sea, no es precisamente en el Amazonas donde se produce la mayoría del oxígeno que hay en la Tierra. No obstante, en el Amazonas hay mucha biodiversidad. Y eso es uno de los recursos. Y otro de los asuntos es que dentro de los árboles que hay en el Amazonas, bueno, todos los árboles hacen lo mismo, pero lo grave del incendio del Amazonas es que los árboles retienen CO2. Entonces, al momento de que se queman, no solo se produce CO2, sino que liberan lo que los árboles tienen. Ese es uno de los problemas que había con el tema del incendio del Amazonas. Y como ligado al mismo asunto del incendio del Amazonas, eh, es necesario considerar, por ejemplo, la problemática que se produce en Brasil. Brasil es uno de los países, actualmente es el tercero, de los países donde más asesinatos por temas medioambientales y defensa de la tierra se produce. En este contexto, bueno, hay determinados países que tienen ciertas determinadas características en relación a esto. Por ejemplo, en Brasil se producen normalmente asesinatos de dirigentes indígenas que viven aún en el Amazonas, no necesariamente de estas tribus incomunicadas que existen, pero ojo ahí que se produce algo bastante particular al empequeñecerle el espacio donde estas tribus se mueven, porque también es una violación a los derechos humanos este asunto, ya que al ir talando el Amazonas, se va reduciendo también o sea, el espacio y se reduce la población de estas tribus que viven allí incomunicadas, producto de que cada vez tienen menos lugares de donde tomar y recoger su alimento. Y en lo que es Brasil, entre el año 2010 y 2015, en Brasil se dio muerte a 207 personas que son dirigentes o defensores de la tierra en relación al medio ambiente. Actualmente Brasil, según un informe, ocupa el tercer lugar durante el año 2018, si no me equivoco, en el caso de Brasil, entre 18 y 2019. Y murieron 24 personas asesinadas con respecto a la defensa y el activismo relacionado a la defensa de la tierra en general. Pero Ya. tenemos otros países, por ejemplo Colombia. Colombia es el que ocupa actualmente el primer lugar con 64 muertos, todos producto de violencia que se atribuye a la deficiente implementación de los acuerdos de paz hechos en el 2016 por campesinos para la protección de los campesinados y la defensa de sus propias tierras. Filipinas, que lleva 46 ambientalistas en el año por temas relacionados a la tierra. Bueno, y así podemos ir viendo México, Honduras, que normalmente son países que se le asocia a la violencia. Y obviamente países que también tienen una fuerte cantidad de presencia indígena que obviamente, a diferencia de lo occidental o de la población, entre comillas, descendientes de europeos, entendiendo esto en el contexto latinoamericano, que tiene otra cosmovisión de ver la Tierra, a diferencia de los pueblos originarios que aún mantienen la vida en comunidad. En el caso particular de Chile, si bien Chile es uno de los países que más política ha implementado, dentro de todo lo que ha hecho, aún se mantiene al debe. Chile aún tiene asesinatos, son mucho menos obviamente que estos países como Sí. Brasil, Colombia, Filipinas, Honduras, México, son mucho menos. No obstante, nuestros problemas van por otro lado, ya no es tanto por la propia defensa de la tierra, a excepción quizás del caso de la Araucanía, pero que ahí también se implican otras cosas, sino que también es más que nada por el derecho a un medio ambiente limpio. Normalmente tenemos problemas ligados a la vida urbana, por ejemplo,
que es ligado estrechamente a ciudades que son declaradas como zona de sacrificio. O sea, ya lo vimos en el caso de las protestas que se ocurrieron en Quintero, Ventana y todo ese sector de Puchuncaví, donde terminó con uno de sus dirigentes muertos, que en el caso de Chile se atribuyen a extraños suicidios ligados a alguna depresión endógena y cosas por ese estilo. Pero tenemos otro tipo de problema. En el caso chileno es un poco un problema más ligado a la industrialización, más que propiamente a la defensa de la tierra para monocultivos. En el caso de Chile es más que nada el derecho y la pelea por el derecho a una ciudad limpia. No obstante, América Latina es uno de los países, bueno, América Latina es la que lleva la delantera en cantidad de asesinatos producidos por el medio ambiente debido a la cantidad de extensiones de tierras que hay, a la aún presencia de pueblos originarios que obviamente defienden su tierra y las imposiciones y malas políticas de los gobiernos que obviamente buscan las ganancias económicas por sobre el cuidado que existe hacia esta diversidad cultural también. Pues. Eh, y principalmente ocurren en áreas ligadas al Amazonas, lo que es Colombia, lo que es Brasil, principalmente. Paraguay tiene otros asuntos ligados a temas de medio ambiente también con una fuerte presencia indígena. Y desde esa lógica es como nos paramos como latinoamericanos. O sea, yo soy un poco crítico a lo que hace Greta, por ejemplo, respecto a su activismo medioambiental. Ahí difiere un poco con el Duber. Porque ¿Por qué te cae mal la Greta? no es que me caiga mal, pero es un activismo muy de la lógica europea de estos países. A ver, es que el activismo europeo se para desde una economía socialdemócrata que ya obtuvo los recursos, triunfó y se puede dar el lujo a cuidar el ambiente. A diferencia de los casos latinoamericanos que son economías en desarrollo y que deben y se lo obliga a cuidar el ambiente y que incluso se le priva al desarrollo, pues es un poco contradictorio el asunto. Entonces, por ejemplo, ahí está la pelea que tiene China con Estados Unidos, por ejemplo, que es como el icono de ese asunto que China apunta a que ellos no han Claro. contaminado el mundo tanto tiempo como si lo hicieron las potencias como Estados Unidos o Gran Bretaña, como para que se le impongan restricciones. Entonces, si bien obviamente es una discusión que yo creo que no tiene como mucho sentido en este contexto, porque al fin y al cabo se está dañando el ambiente, sí es necesario tomar carta al asunto y hay países que obviamente tienen mayores responsabilidades sobre otros como para que nos vengan a dar cátedras de moralidad respecto a ese asunto. Entonces, en el contexto latinoamericano, creo que es necesario que los países tomen carta al asunto. Somos de los países que más asesinatos tenemos por defensa de la tierra o defensa de derechos medioambientales, estos derechos de tercera generación, que son parte también de los derechos humanos. Eh, y en este mismo sentido, creo que es necesario que nuestros gobiernos tomen carta en el asunto debido a que todo esto muchas veces se asocian a empresas transnacionales que vienen o a cultivar ciertas o determinadas áreas, por ejemplo, y es típico esta lógica del McDonald's cultivando soja para sus animales para luego vendernos su famosa hamburguesa. Entonces es necesario que se delimite todo este asunto y es necesario cuidar el ambiente y obviamente a los pueblos que allí viven. Ujú. Sí, interesante cómo se van uniendo igual esas denuncias y luchas por la defensa del medio ambiente que se ha tomado como un emblema a la defensa también por la vida. En varias peleas, por ejemplo, que se ha habido por ejemplo, lo que pasó en Quintero Puchuncaví con la contaminación y un poco lo que hacía Alejandro Castro, que también curiosamente amaneció suicidado en una línea del metro colgado a la altura de su estatura. También era eso, era la defensa por la vida, porque en un momento la saturación y la contaminación era tal que
un caso ícono que se ha comentado harto ha sido la escuela La Greda, que era una escuela que estaba totalmente cubierta de una capa negra. No sé si recuerdan esa imagen, que se difundió harto porque hubieron muchos casos de niños y niñas contaminados, un aumento tremendo de los abortos espontáneos y que ahí los Provida no salieron a hablar, po. No tuvieron mayor pronunciamiento por la defensa de la vida de la comunidad de esa conurbación que hay en Quintero, Ventana, Puchuncaví, que es donde se concentran muchos puertos y terminales pesqueros de fábrica. Está, no me acuerdo cómo se llama, pero esto que, la refinera de Ventana, Fundiciones, sí. la fundición. Sí. Oye, Oye, quiero replicar. dale. No, dale. Ya, Quería cachipún replicar un virtual. momento que. Cachipún Vamos a virtual. pelear terrible, brígido. Me Ya, dio la dale. vuelta lo que decía Pedro respecto a las vías del desarrollo. Estaba pensándolo un poco, pero yo siento que, bueno, uno de los factores del desarrollo en América, yo pienso que el factor no va por la degradación del ambiente, yo pienso que va justamente por la subordinación a los imperios, o sea, para decirlo de alguna otra forma, que esa vía de desarrollo utópica mientras estemos subordinados a los imperios y quizás la tecnología de ahora nos puede ayudar a poder desarrollarnos sin necesidad de pitearnos medio Chile. Entonces, de alguna u otra forma, bueno, quizás lo entendí así, quizás Pedro el, tiene otra, puede como complementar ahí su opinión, pero creo que, por ejemplo, quería también hacer recordar, aparte de eso, como palabras finales dentro de esto, em, hay algo que sí estoy de acuerdo con el Pedro, que plantea que justamente estos países eh, primermundistas que ya se encuentran como en vías de la sustentabilidad, yo pienso igual que un carerrajismo, porque y el factor impedido, mientras ellos también son los países periféricos de ellos los que producen la basura, po, donde desechan la basura, po, ¿cachai? Por ejemplo, también aquí pasa mucho que el país perfecto de Canadá, así como que pasa muy piola, es como el estudiante más piola de la sala, pero que se las trae. Dentro de este marco, entre comillas, que nosotros miramos perfecto, voy a decir por qué no. Eh, Acá tenemos justamente en Latinoamérica, son las mineras canadienses las que tienen la crema, po, ¿cachai? Dentro de todo esto, todo este discurso que tienen ellos del progresismo, ese progresismo que tienen, es Latinoamérica y otros países del tercer y segundo mundo los que están recibiendo, degradándose, extractivismo y todo. Yo tenía esa visión hasta que tuve el agrado de conversar acá en mi pueblo con una, no me acuerdo agregada de que era de Canadá y que decía que allá también hay intervenciones, también hay explotaciones mineras y que allá, por ejemplo, está ahí como una asamblea territorial, así como queriéndote parar con eso y los pacos te la revientan, po, weón. Tú la otra vez contó que están en una asamblea territorial y de repente llegan los pacos y te la revientan así, los pacos canadienses así de la nada, así. Entonces también allá tienen problemas, a pesar de que la comunidad internacional calle. Y eso, pues, o sea, el mensaje que quiero traer esto es que nosotros en verdad, claro, pues, tenemos que repensar nuestras lógicas de desarrollo, pero que se puede, que los que de verdad están destruyendo el ecosistema son los imperios, pues, y que por favor, no hay que pedir por favor, pues, hay que exigir de alguna u otra forma, con o por la razón o la fuerza, la detención al desastre que nos están llevando con su nivel de escala productiva y de consumo. Sí. Oye, yo voy a replicar al pato y dije que íbamos a pelear terrible, brígido. No, lo que decía en realidad no es que América Latina tiene que darse el tiempo para sobreexplotar media América Latina y destruir el ambiente y luego empezar a restaurarlo al estilo europeo. O sea, veamos el ejemplo de Londres, que todo el siglo
18, 19 y 20 sobreexplotó de hecho hay un episodio muy icónico que es, creo que a mediados del siglo XX, donde Inglaterra se cubre con una nube de hollín, 19. Londres en particular, y allí recién comienzan a tomar carta en asuntos como en temas medioambientales, como eh, medioambiental en relación a la propia ciudad. Y es siglo XVII, porque dije, o sea, 18, porque en el 18 inicia la primera revolución industrial. Eh, entonces, desde esa lógica, no es eso, sino que en relación es como la discusión un poco de las grandes potencias económicas, que China apela, por ejemplo, a que él solamente ha contaminado desde básicamente desde los años 50, 60 hasta la actualidad, y no así como Estados Unidos, que su desarrollo como potencia económica comienza mucho más temprano y tiene un desarrollo industrial mucho más voraz, en un desarrollo de tiempo mucho más prolongado. O sea, recordemos como las petroleras en Estados Unidos haciendo hoyo en el desierto en Texas, o luego, por ejemplo, las repúblicas bananeras, de hecho una de las repúblicas bananeras, que es Honduras, aparecen allí, que esta lógica de sobreexplotación imperialista, obviamente, donde grandes empresas transnacionales llegan a sobreexplotar un país, plantando en este caso banana, y comenzando a comerciar a su beneficio, po, y poniendo y sacando gobiernos, matanzas. De hecho, Cien años de soledad, Sí. muy buen libro, relata una matanza de las repúblicas bananeras. Entonces no refiere como a ese sentido de que América Latina debe debe dar lugar como a su sobreexplotación para poder alcanzar el desarrollo, sino que refiere a la discusión que tienen las grandes potencias que nacen a partir del siglo XX para poder desarrollarse, porque tomemos en cuenta que las potencias europeas se desarrollan por mucho más tiempo, sin una conciencia medioambiental, que inicia básicamente después de la Segunda Guerra Mundial esta discusión medioambiental. Bueno, y ya uno de los temas más duros es como el informe Brundtland, que es el informe que hace una primera ministra, creo que de Finlandia, por ahí por los 70, que es cuando empieza el tema del calentamiento global, como el que le da el puntapié inicial a las discusiones ambientales. Pero América Latina, obviamente, ya que estamos, y es un poco lo que dice Mao, acá a los más progres les va a caer mal por el presidente Mao, que Mao plantea la lógica de recoger la tecnología ya existente en los países centrales y traerla para implementarla a favor del beneficio propio nacional, en este caso el nacional para el desarrollo económico chino. Y así, por ejemplo, en el caso chileno podríamos traer tecnología y comenzar a desarrollar tecnología sobre la ya existente, eh, para evitar, obviamente, por ejemplo, la depravación ambiental. Interesante, ¿eh? En todo caso, no sé, yo creo que está un poco de más hoy la discusión respecto a qué país contamina más y qué país contamina menos, cuál empezó antes, cuál empezó después. O sea, la realidad y el cambio climático es una constante que nos afecta a todos por igual, y si lo vemos desde la óptica del Estado-Nación y desde pensando de las economías locales, ocurre una paradoja al final, que es que la externalidad afecta a todos por igual, por más de que algunos tengan políticas muy proclives al movimiento verde y otras más a la depredación de los recursos. Entonces, igual eso es una cuestión eh, que debiésemos superarla. Yo creo que eso es algo por lo que partir. Y, ¿no? Y de la discusión que estuvimos dando, igual comentar que el año pasado murieron 274, bueno, fueron como suicidados, asesinados, 274 dirigentes ambientalistas. Además de eso, años anteriores también ha ocurrido esto con alrededor de 200 personas por año, y es un número igual importante. Yo no desconozco si es que alguien está haciendo una crónica al respecto, o hay algún estudio un poco más recopilatorio de la realidad de cada una de estas luchas que desencadena en el suicidio o en el asesinato, mejor dicho, de distintas dirigencias. Y además de eso,
también ya como para ir cerrando por mi parte, bueno, a mí me llama un poco la atención cuando le restamos importancia un poco a ciertas, bueno, como decía el Pedro recién, a la Greta Thunberg o a veces a personas que están relacionadas con la industria de Hollywood o cosas así, en el entendido de que yo mencioné a Leonardo DiCaprio antes, por el rol que está cumpliendo, pero muchas veces han sido actores y actrices como de renombre las que han salido a hablar también de estos temas y eso igual es un gran apoyo, por más de que sean contextos muy distintos o economías distintas, necesitamos que cada actor esté de nuestro lado, quienes nos sentimos parte del movimiento verde. Esto lo digo porque también hay hartas dirigencias más de base, que si se quiere decir, o más proclives a los planteamientos de izquierda, que la misma gente que está como el pueblo, tampoco las reforzamos. Pues entonces, si nosotros no reforzamos nuestras dirigencias o las ponemos en segundo plano, y las personas que son como los rostros visibles, más conocidos, también las ponemos en segundo plano porque no tienen este historial de lucha, al final nos quedamos sin nada. O sea, no hay portavoces, no hay gente que sirva para representar o encarnar un poco este espíritu de lucha. Entonces igual debiésemos ahí recuperar quizá o fortalecer, no sé, figuras como la Berta Cáceres, que fue una de estas asesinadas, que es latinoamericana, la Bandana Chiva, que tiene una lucha igual súper importante contra la lógica de Monsanto y por la defensa de la soberanía alimentaria y también del ecofeminismo. Aquí en Chile también tenemos hartos casos importantes, insignes también, como fue el de la Macarena Valdés, el del Alejandro Castro que se mencionaba, entonces igual tenemos que impulsar este movimiento y a los luchadores ambientalistas y hacernos parte también de estas luchas ambientalistas, pero siempre con la óptica de que yo diría, de las luchas más importantes del mundo, que a diferencia de la lucha feminista o de la lucha política relacionada con el mundo, con la lucha de clases más que nada, esta lucha nos llama, el movimiento verde nos llama a replantear un poco el antropocentrismo que tiene en general nuestra forma de ver el mundo, ya sea desde cualquier perspectiva o cualquier ideología. Entonces igual ahí tenemos que pensarlo como de una manera más íntegra, como un planeta, vernos como parte del mismo planeta, del balance de la biodiversidad, y no como la especie dominante que está siendo caritativa o está ejerciendo solidaridad hacia los recursos naturales, o sea, hacia el planeta, porque está pasando por el cambio climático, o hacia alguna especie animal en particular porque se está extinguiendo. Entonces, yo creo que esa lucha como por superar el antropocentrismo es uno de los mayores desafíos que tiene la humanidad hoy por hoy. Hay caleta de documentales y películas que abordan este tema del cambio climático, ya sea desde la realidad o desde la ficción también, y que también debiésemos valorarlas, darle una segunda lectura mucho más política y mucho más ambientalista. Sí, oigan, quiero recordarle a nuestros amigos y amigas quienes nos están escuchando o viendo a través de nuestro canal de YouTube que se pueden suscribir del Maison Palmundo Podcast. Estamos presentes en Spotify, en iTunes, en SoundCloud y también en nuestro canal de YouTube para que puedan acompañarnos y estar atentos y atentas para cuando estamos subiendo nuevos capítulos. Y ya nos estamos despidiendo de este episodio especial de medio ambiente. Conversamos en profundidad distintos temas y esperamos que les gusten, que nos comenten también qué les pareció, si nos faltó algo por nombrar o tocar para ver si sale un medio ambiente 2.0. Así que nos despedimos de este episodio. Gracias a todas y a todos a quienes nos escuchan y recuerden seguirnos y estar atentos y atentas al próximo episodio del podcast del Maison para el Mundo. Adiós. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Busquen sobre Chao. las mujeres del agua, por favor.